Este vídeo expone un elemento esencial para lo que sería el sector primario en España. Son los paisajes agrarios que hay en España. Lo primero tenemos que intentar entender qué significa el concepto de paisaje agrario. Aquí tenéis una definición. El paisaje agrario es el paisaje natural. Si entendemos el paisaje natural como aquello que observamos sin haber sido transformado o modificado por el hombre, nos encontramos con que el paisaje agrario es el paisaje natural que sí ha sido transformado y concretamente por actividades agrarias, que está determinado por lo tanto por los factores que condicionan estas actividades que ya vimos en el anterior vídeo, factores físicos y humanos. Los elementos principales de estos paisajes agrarios son el poblamiento o hábitat, las parcelas y los sistemas de cultivo. El poblamiento o hábitat rural se refiere a la parte del espacio rural que está habitado por personas, es decir, donde éstas se asientan, donde viven sus construcciones y pueden ser dispersos o concentrados si éstas se hallan unidas unas a otras con continuidad entre ellas, o si nos encontramos por en medio entre estas espacio natural. La parcela es un trozo de suelo dedicado a actividades agrarias. ¿Qué significaría esto? Que cualquier terreno que se dedica a una actividad agraria se debe considerar como una parcela, pero dentro de estas se debe de dividir según una serie de criterios que las diferencia, que las distingue. Según el tamaño se distingue entre latifundios, que en España hablaríamos de 100 hectáreas, también pueden variar, y minifundios, que serían menores incluso de 10 hectáreas. La forma de esta también distingue entre las que son regular o irregulares. Las irregulares son aquellas que tienen una larga historia que ha ido modificándolas. Y los límites son un último aspecto que distingue las parcelas o distingue entre las parcelas. Lo que se llaman open field, un paisaje de open field es aquel en que sus parcelas no tienen separación entre ellas, marcadas, y lo que se llamaría un paisaje bocage de campos cerrados es aquel en el que las parcelas están separadas unas de otras con un elemento físico. El último aspecto a considerar serían los sistemas de cultivo, las técnicas. En esto distinguiríamos entre el policultivo o cultivo de múltiples especies. Ya hemos visto que en una agricultura dedicada al autoconsumo sería algo esencial. Frente a este nos encontramos el monocultivo, en el que se cultiva un solo producto. Otro aspecto a considerar serían los sistemas de cultivo de regadío, frente al cultivo de secano. En el primero, el agua se le aporta de forma extraordinaria a los cultivos, extrayéndose del subsuelo, pozos o de embalses. Frente a este nos encontramos el cultivo de secano, que solamente se le abastece con agua de lluvia. Y el último sistema sería la agricultura intensiva, la explotación intensiva, que produce y busca producir mayor cantidad de productos en el mínimo espacio posible, asociado siempre a un mayor coste, pero también a mayores beneficios. La extensiva se practica en lugares donde hay mucho terreno y no es necesario, para conseguir la producción requerida, buscar esa máxima intensidad de la producción. Una vez tenidos claros estos aspectos que después veremos, vamos a aclarar cuáles son los paisajes fundamentales en España, pero antes una imagen para ver esos conceptos ya expuestos. Aquí podéis ver en la parte superior un campo abierto, como podéis leer, sin ninguna división, frente al campo cerrado o bocage que se ve en la zona de la derecha. Se ven las lindes, las separaciones, en este caso con setos, de forma artificial. Respecto a los sistemas de cultivo podéis ver el policultivo que aparece en el título puesto, un huerto, frente al monocultivo, en ese caso de girasol. En la zona justamente en medio, en la parte inferior, se ve
el cultivo, por un lado, de secano y el de regadío, en el cual se le aporta de forma extraordinaria el agua que requiera ese cultivo. Y finalmente se puede ver un cultivo intensivo, aquí podéis ver un invernadero, frente al cultivo extensivo, en este caso de cereal, probablemente que se dé en la parte inferior. Tras los aspectos generales, teóricos, del paisaje agrario nos vamos a centrar en los paisajes agrarios en España y empezamos por el paisaje agrario de la España húmeda, también conocida como oceánico o atlántico. Lo primero es localizarlos. Los podéis ver en el mapa de la página 107 de vuestro libro, en el que se ve situado en el norte del Estado español, en el litoral del mar Cantábrico, en gran parte de Galicia y también en los Pirineos occidentales. Su hábitat puede verse en las dos fotografías inferiores. En la de la derecha se ve algunas casas dispersas, es decir, no concentradas. No se encuentran unas junto a otras, sino que hay un espacio natural entre ellas. Respecto a sus parcelas, debemos destacar que son minifundios, es decir, de pequeño tamaño, normalmente menos de 10 hectáreas, y cerrados. También se pueden ver en la parte inferior cómo se encuentran una serie de lindes, de separaciones de forma artificial entre ellas, que se ve perfectamente en la imagen inferior. Serían tanto setos como en algunas zonas se podrían ver algunos muros o pequeños muros entre ellas. Todos estos paisajes que estáis viendo son resultados de unas actividades, será lo que ahora veremos. En agricultura destaca que es una actividad secundaria en este paisaje. Su extensión es limitada y se halla centrada, localizada en la zona del litoral más bajo y en los valles fluviales, donde nos encontramos tierras fértiles y mejores condiciones climáticas, además de tener menor pendiente. Respecto a la actividad predominante es la ganadería. Está muy extendida, favorecida por un clima muy húmedo que favorece la gran existencia de pastos, lo que ha promovido el desarrollo de una ganadería bovina, es decir, de vacas, fundamentalmente para la leche o para carne como explotación. Y la última actividad sería la silvicultura o la explotación forestal, que es muy importante en esta zona, destacando la introducción de plantas externas introducidas por su rápido crecimiento, como el eucalipto o el pino, que han supuesto que progresivamente se hayan ido marginando a otras especies tradicionales en esta zona. Las más destacadas serían el haya y el roble. Siguiente, lo importante a la hora de ver este paisaje es que seáis capaces de reconocerlo. Luego es comentar siempre los mismos aspectos, estos que hemos hablado, su localización, el hábitat, aunque no se vea en la fotografía, señalar que es el predominante, las parcelas, igualmente, y en cuanto lo reconozcáis, señaláis la agricultura, la ganadería y la silvicultura como las actividades de ese paisaje. Aquí podéis verlo perfectamente lo que estoy comentando y espero que sea fácil. El segundo paisaje que vemos sería el paisaje agrario mediterráneo cálido. Su localización está en la zona litoral del Mediterráneo y también en el valle del Guadalquivir, llegando hasta la zona sur de Extremadura. De nuevo podéis verlo en el mapa de la página 107. Aquí su hábitat presenta una dualidad. En la zona del Levante ha sido históricamente Levante, el litoral mediterráneo, disperso. Pero en la zona de Andalucía se haya concentrado. Podéis verlo perfectamente aquí, como todas las diferentes viviendas del asentamiento están una junto a otra y alrededor estarían los terrenos de cultivo. Aquí en la zona de la derecha vemos cómo están las diferentes viviendas rodeadas de esas zonas de cultivo.
Las parcelas, de nuevo, son duales. En la zona del litoral mediterráneo son minifundios y cerradas, fundamentalmente, pero en Andalucía predominan los latifundios y son unas parcelas abiertas. Aquí la agricultura sería la actividad predominante, destacando lo que serían los cultivos tradicionales de cereal, vid y olivo, es decir, la tríada mediterránea. Son cultivos de secano y extensivo en el interior de Andalucía. Frente a esto, en la zona del Levante, en la zona litoral, se ha desarrollado un cultivo hortofrutícola de regadío e intensivo, con un gran rendimiento y productividad. La ganadería aquí ha sido tradicionalmente una actividad secundaria y no se da la ganadería bovina, que requiere una ingente cantidad de alimento, que aquí no se produce de forma natural. Aquí no hay esos abundantes y ricos pastos. Predominan sobre todo históricamente lo que sería el caprino u ovino. Aquí la clave es que seáis capaces de nuevo de reconocerlo. Si veis cualquier tipo de zona de invernadero o un cultivo de hortofrutícola de alto rendimiento intensivo, estamos en esta zona. Y por ende tendríais que hablar del hábitat tradicional, de los minifundios, etc. Si estuviéramos hablando de la zona de Andalucía, hablaríamos, y se vería perfectamente aquí, en la zona de la derecha, un gran olivar. En la parte superior derecha se ve ese hábitat concentrado y en la parte inferior podemos ver en primer plano lo que sería un viñedo. En el fondo estaríamos hablando de un olivar y entre medias el cereal, es decir, la tríada mediterránea. Y ya automáticamente, aunque no se vea aquí el hábitat, en ambos casos tendréis que hablar de un hábitat concentrado y de latifundios, que si se ven aquí sin separaciones. El siguiente paisaje sería el paisaje agrario de interior. Aquí su localización se da en el interior peninsular. Su hábitat sigue siendo concentrado, igual que en la zona de Andalucía. También aquí las parcelas son latifundios y abiertas, es decir, open field, en todas las zonas de secano. En las zonas de los ríos, en los valles de los ríos, fundamentalmente, cuenca del Ebro, la cuenca del Duero, etc., nos encontraríamos con que las parcelas son pequeñas o medianas y cerradas, y el cultivo fundamental estaría asociado al regadío. Ahora, todo esto es resultado de unas actividades de nuevo, que serían fundamentalmente la agricultura, predominantemente de secano y extensivo, de cereales, trigo, cebada, junto a vid y olivo. Y junto a la zona de ríos estaría la de regadío, para buscar la máxima productividad, es decir, es un cultivo intensivo, centrado en productos hortofrutícolas o industriales. Dentro de industriales podemos situar, por ejemplo, la remolacha azucarera, de la que se obtiene la mayor parte del azúcar que comemos, que se haya localizado precisamente en la zona del Duero. Dentro de la actividad ganadera se debe de destacar la zona extremeña y salmantina, la zona más occidental, en el que se dan lo que se vería un paisaje de dehesas. Es decir, nos encontramos con que es un bosque pero muy abierto, que es utilizado el producto de estos árboles, fundamentalmente encinas y alcornocales, para alimentos de la ganadería, fundamentalmente porcina y extensiva, que se cría junto con otras especies. Respecto a la silvicultura, destaca solamente el aprovechamiento de los alcornocales en esas dehesas ya comentadas. La clave es que cuando veáis este paisaje, aquí tenéis, por ejemplo, esos grandes campos
dedicados para el cereal de secano, así como aquí podéis ver la ganadería que aprovecha históricamente esos campos, cada vez menos, esa ganadería extensiva, se tiene que asociar con un hábitat concentrado. Aquí podéis ver la misma imagen que os mostraba en Andalucía, sería aquí asociarla al final el olivar, el cereal y la viña. Este paisaje contrarresta, es totalmente diferente al que nos encontraríamos en las zonas de las riberas de los ríos. Y destacar la dehesa, que podéis verla aquí, una dehesa dedicada a la cría del cerdo, en este caso el cerdo ibérico. Y esto es lo que tenéis que comentar. Si se ve, mejor, pero si no, se puede obtener a partir de situarlo el resto de aspectos, porque son siempre los mismos. El siguiente sería el paisaje agrario canario. Su localización, el nombre propio lo indica, en la isla Canaria. Está marcado por el relieve de estas islas, muy pendiente, por su clima subtropical y por su suelo volcánico. Su hábitat es concentrado, salvo la zona del interior, donde nos podemos encontrar una mayor dispersión. Sus parcelas son predominantemente minifundios, aunque en las zonas más cercanas a la costa se han ido desarrollando latifundios de mayor tamaño por grandes empresas. La actividad más destacada actualmente es la agricultura, en el que predominan esos cultivos dedicados para el mercado, buscando la máxima producción, intensivos, destacando el plátano, el tomate, el mango, aguacate, y tenéis varios ejemplos. La ganadería es mucho más minoritaria, se localiza en el interior, principalmente es cabrina, asociado con paisajes que tradicionalmente no podían ser cultivados, y va unido a una agricultura todavía más tradicional, de secano. Esto es muy importante. Tenéis que ver que si hablamos de estas grandes pendientes, si veis esos cultivos de invernaderos, estaríamos hablando de un paisaje canario. Con que vierais cualquiera de esos cultivos que he comentado, esos plátanos, ya tenéis que tener muy claro lo que es, y por lo tanto que me tenéis que nombrar todos estos aspectos. Aquí podemos ver precisamente esa ganadería asociada a un paisaje volcánico en el cual no es posible el desarrollo de otra actividad. Aquí podéis ver igualmente esas plataneras, esas terrazas o bancales en la zona superior izquierda, o cultivos que van asociados a su clima, desde el plátano a flores, etc. Tomates, que aquí se ven de manera intensiva, etc. Y finalmente vamos a señalar el paisaje agrario de montaña húmeda. Se va a localizar aquí en las zonas de mayor altitud, lo que condiciona este paisaje es el relieve y el clima. El poblamiento en estas zonas tan duras es escaso y centrado en los valles, en pequeños núcleos centrados en esos valles. Nos encontramos con que las parcelas son minifundios centrados en esos valles y cerradas. Su agricultura se halla centrada de nuevo en las valles, en las zonas más bajas, y en diferentes terrazas que se han trabajado para poder ser explotados. Se centra fundamentalmente en el autoconsumo de esta población, siendo la actividad principal la ganadería, que aprovecha los pastos que se dan de forma natural, los ricos pastos, destacando la ganadería bovina y el ovino. Son ganaderías extensivas y centradas en la carne. La silvicultura también tiene importancia, destacando aquí de nuevo la repoblación de pinos y eucaliptos, que cambian en muchos casos las especies tradicionales. Y con esto ya concluyo todos los diferentes paisajes. Espero que os hayan quedado claros. Y lo repito,
Si aparece alguna imagen que sois capaces de reconocer, lo que tenéis que nombrar automáticamente serán el resto de aspectos. Si se ven en el paisaje, lo destacáis, y si no, decís que se sabe por el resto de aspectos que el hábitat es tal, o si se ve el hábitat, pues me señaláis otro aspecto que no se pueda ver, como puede ser las parcelas, etc. Espero que os haya quedado claro.